Muy buenas tardes, mi nombre es Rosalba Isabel Hernández Hernández, soy alumna de la Facultad de Ingeniería en Procesos Industriales. Este video va a tratar sobre la práctica número 11, que son amplificadores operacionales. Bueno, en el desarrollo de esta práctica nos pide que tenemos que calcular los voltajes de salida de este circuito, el cual es el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje de salida 3. Lo primero que tenemos que hacer en este circuito es separar los amplificadores. Amplificador 1, amplificador 2 y amplificador 3. Identificar qué tipo de amplificador son. Aquí ya se encuentran separados por unos círculos. En el círculo amarillo se encuentra un amplificador no inversor. Y para este tenemos que utilizar esta fórmula, en la fórmula que se encuentra aquí. En el círculo azul se encuentra un amplificador inversor. Y para calcular el voltaje de salida de ese amplificador se ocupa esta fórmula. Y por último, en el amplificador número 3, en el círculo verde, es un amplificador sumador. Y se ocupa esta fórmula para calcular su voltaje de salida. Entonces, ya sabiendo eso, pues simplemente tenemos que hacer los cálculos, que en el voltaje 1 es igual a la fuente de alimentación, que en mi caso la puse de 4 volts, por 1, más RF, que es 2.5 kilo ohms, aquí se encuentra simulado, entre 3 kilo ohms, que es mi RI. Y esto da como resultado que es 7.333 volts. En mi simulación me dio 9.333. Para mi voltaje de salida 2 en mi siguiente amplificador, pues se calcula que es menos mi RF, que es 7.5, en mi simulación se puede apreciar, entre 2 kilo ohms, que es mi RI, por 2 volts, que es mi voltaje de alimentación. Entonces me da como resultado que es menos 7.5 volts. Y en mi simulación me dio menos 7.499. Es muy aproximado. Y para mi voltaje 3, mi voltaje de salida 3, tenemos la siguiente fórmula, que es menos mi RF de mi tercer amplificador, que es 7.5 kilo ohms, entre mi R1. Mi R1 es de 5 kilo ohms, por el voltaje de alimentación. Como mi R1 se encuentra conectado a mi amplificador número 1, entonces su voltaje de alimentación va a ser el voltaje de salida que me resultó en mi amplificador 1, que es de 7.333, más mi RF entre mi R2, y mi R2 es de 3 kilo ohms, por su voltaje de alimentación, que se encuentra conectado a mi amplificador número 2. Y mi voltaje de salida de mi amplificador número 2 es de menos 7.5, por eso es que está el 7.5 aquí. Y esto es más mi RF entre mi R3, que es de 4 kilo ohms, por mi voltaje de alimentación, que yo lo puse de 3 volts. Entonces, para mi voltaje de salida de mi amplificador número 3, simplemente se hace esta operación y el resultado es que son 2.13 volts. Y en mi simulación se puede apreciar que me dio
2.81 volts. Ese es mi circuito número 1. Para mi circuito número 2 nos pide lo mismo, que calculemos el voltaje número 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. Tenemos 3 amplificadores. Se tienen que separar. Yo separé mi amplificador 1, que es un amplificador sumador, que aquí se puede apreciar en círculo naranja. Estos dos son círculos naranjas porque son amplificadores sumadores. Y mi círculo azul está marcando un amplificador que es seguidor. Entonces, ya sabiendo eso, tenemos que la fórmula para calcular un amplificador sumador es esta. Y sabemos que el amplificador seguidor, su voltaje final es igual a su voltaje inicial. Y su voltaje inicial es igual a 0. Entonces, para los cálculos, tenemos que mi voltaje 1 es igual a menos mi RF entre mi R1 por 10 volts que yo puse en mi circuito. Aquí se alcanza a apreciar 10 volts. Mi RF es de 3 kilo ohms, mi R1 de 4 kilo ohms. Más mi RF entre mi R2. Y sabemos que mi amplificador número 2 es igual a 0. Entonces, esto se multiplica por el voltaje que se encuentra aquí, que es 0. Entonces, como esto se hace 0 y esto se hace 0, tenemos que nos queda simplemente esto. Entonces, esto es igual a menos 7.5 volts. Y en mi simulación se puede apreciar que es menos 7.499. Entonces, sabemos que mi voltaje de salida número 2 es igual a 0. Y para calcular mi voltaje de salida número 3, pues igual tenemos la misma fórmula que para calcular el voltaje 1, que es mi RF entre mi R1 por mi voltaje de alimentación que me dio en mi amplificador número 1, más mi RF entre mi R2 por el voltaje de alimentación que está conectado a mi amplificador número 2, que es igual a 0, más 0 porque no se encuentra la siguiente resistencia. Entonces, esto se hace 0 y esto se hace 0, nos queda que menos por menos 4.687 es igual a 4.687 volts. Ese es mi voltaje de salida de mi tercer amplificador. Y en mi circuito me aparece que es 4.687 volts. Es exactamente igual. Y esos son mis resultados para mi circuito 1, que mi voltaje 1 es matemático, calculado matemáticamente de 7.333. El simulado me dio 9.333. Mi voltaje de salida 2 es de menos 7.5 volts. El simulado me dio menos 7.499 volts. Y voltaje 3 me dio 2.13 volts y el simulado 2.812 volts. En mi circuito 2, mi voltaje de salida 1 en matemático menos 7.5 volts, simulado menos 7.499 volts. Mi voltaje de salida 2 es 0 y en el simulado pues es prácticamente 0. Y mi voltaje de salida número 3 en el matemático 4.687
y en el simulado 4.687 volts. Este está prácticamente igual y este varía un poco por las decimales. Y esa sería mi práctica número